Hollywood siempre ha sido un lugar donde nacen las leyendas, pero también ha sido testigo de la misteriosa desaparición de uno de los actores más grandes del siglo XX, Gene Hackman. En su época, fue el símbolo de la fortaleza, la encarnación de la masculinidad ruda en películas icónicas. Y sin embargo, un día, se retiró repentinamente del ojo público, desapareciendo de Hollywood como si nunca hubiera existido. Sin entrevistas, sin eventos de despedida, sin palabras finales. De ser uno de los actores más aclamados de todos los tiempos, Hackman se convirtió en un hombre solitario, viviendo en la inmensidad del desierto de Nuevo México. La gente se preguntaba, ¿qué lo llevó a tomar una decisión así? Entonces, un día, se descubrió la última carta de Gene Hackman, una nota enigmática llena de profundas reflexiones, temores inquietantes y una escalofriante profecía sobre su propio destino. El contenido de la carta heló la sangre de sus seguidores. ¿Acaso Gene Hackman había previsto su propia muerte? ¿O solo se trataba de una aterradora coincidencia? Esta carta no solo reveló la profunda soledad de una figura legendaria, sino que también sacó a la luz una impactante verdad sobre su fallecimiento. ¿Su muerte fue realmente natural o hubo algo más misterioso detrás? Acompáñanos mientras desentrañamos los secretos ocultos en la última carta de Gene Hackman. De actor legendario a un hombre en exilio. Gene Hackman fue una vez un titán de la gran pantalla, una presencia imponente en Hollywood cuya carrera abarcó más de 4 décadas. Con 2 premios de la Academia, numerosos Globos de Oro y el reconocimiento unánime de la crítica, consolidó su lugar entre los mejores actores de todos los tiempos. Sus interpretaciones no solo eran respetadas, sino veneradas. Ya fuera como un detective implacable en The French Connection, un sheriff despiadado en Unforgiven, o un político corrupto en Mississippi Burning, Hackman aportaba un nivel de profundidad e intensidad que pocos actores podían igualar. Su talento era innegable, su presencia electrizante y su legado incuestionable. Sin embargo, en 2004, en la cúspide de su estatus legendario, hizo algo que pocos pudieron prever. Se alejó de Hollywood sin mirar atrás. No hubo una gira de despedida, ni un último papel protagónico, ni una conferencia de prensa dramática anunciando su retiro. Simplemente desapareció. Para un hombre cuya carrera había estado marcada por interpretaciones inolvidables, la abrupta naturaleza de su partida fue impactante. Otras leyendas de Hollywood suelen disfrutar de un retiro prolongado y celebrado, recibiendo premios honoríficos, homenajes emotivos y retrospecciones de sus mejores trabajos. Pero Hackman no quiso nada de eso. En cambio, dejó el foco de atención de manera tan repentina que muchos ni siquiera se dieron cuenta de que se había retirado hasta años después. No hubo entrevistas nostálgicas recordando su carrera. No hubo despedidas emotivas para sus fanáticos. No se quedó en la industria como mentor ni hizo apariciones esporádicas. Lo dejó todo atrás, cortando lazos con el mundo que alguna vez lo había celebrado. Durante años, las especulaciones se dispararon. ¿Por qué un hombre en la cima de su arte, aún capaz de ofrecer actuaciones extraordinarias, elegiría desaparecer? Algunos creían que se había desencantado de Hollywood, los interminables ciclos de fama, la superficialidad, la insaciable búsqueda de la industria por la próxima gran estrella. Otros sospechaban que su salud había influido en la decisión. En el momento de su retiro, Hackman tenía más de 70 años, y muchos asumieron que las exigencias físicas de la actuación se habían vuelto demasiado agotadoras. Pero Hackman dio pocas respuestas. En las raras entrevistas que concedió tras abandonar la industria, fue evasivo sobre su decisión, limitándose a decir que estaba terminado con la actuación y que no tenía ningún deseo de regresar. A diferencia de muchos actores que se retiran pero luego sienten la necesidad de volver para un último papel, Hackman se mantuvo firme. Hollywood siguió sin él.
y él parecía estar en paz con eso. Incluso cuando los fanáticos mantenían la esperanza de un regreso inesperado, tal vez en un cameo o un proyecto personal, Hackman nunca cedió. Su nombre dejó de aparecer en las conversaciones de la industria, y con el tiempo, se convirtió más en un mito que en un hombre, una leyenda cuya ausencia solo aumentaba su misterio. En lugar de disfrutar de los elogios por su carrera ilustre, Hackman se retiró a los desiertos de Nuevo México, abrazando una vida de soledad. Se acabaron las cámaras parpadeantes, las alfombras rojas y las giras de prensa. En su lugar quedaron mañanas tranquilas, paisajes infinitos y un sentido de desapego del mundo que una vez lo idolatró. Hackman no solo dejó de actuar, sino que desapareció casi por completo del ojo público. Mientras otros actores de su generación continuaban trabajando en sus 70 y 80 años, tomando papeles ocasionales o al menos haciendo apariciones públicas, Hackman eligió un aislamiento total. No asistió a ceremonias de premios, no dio discursos, y no participó en la cultura nostálgica de Hollywood que a menudo rodea a las estrellas retiradas. En cambio, se dedicó a la escritura, canalizando su creatividad en novelas en lugar de guiones. Aunque siempre había sido un hombre reservado, este retiro se sintió diferente, como una decisión deliberada de borrar su rastro de la industria que lo había definido durante tanto tiempo. ¿Pero por qué? La desaparición de Hackman de Hollywood sigue siendo uno de los mayores misterios de la industria. Algunos creen que simplemente se cansó de los reflectores, agotado de interpretar personajes y vivir una vida constantemente observada por el público. Otros sospechan que algo más profundo lo llevó al exilio. Quizás el arrepentimiento, quizás el deseo de recuperar su identidad tras décadas de interpretar a otros. Huyó del peso de su propio éxito. ¿Buscaba una paz que Hollywood nunca podría ofrecerle? ¿O hubo algo aún más personal, algo que nunca expresó, que lo llevó a cortar todo vínculo con el mundo? Su retiro no fue solo una salida, fue una fuga. Y con el paso del tiempo, el silencio en torno a Gene Hackman solo hizo que su ausencia se sintiera más profunda. Sus fanáticos solo podían preguntarse, ¿encontró la paz que buscaba? ¿O simplemente se estaba escondiendo de algo que nunca lo dejaría ir? La última carta. Un grito de soledad. Durante años, Gene Hackman vivió en un aislamiento casi total, lejos de la industria que alguna vez lo celebró como uno de los más grandes actores de todos los tiempos. Su repentina retirada de Hollywood en 2004 dejó muchas preguntas sin respuesta, alimentando interminables especulaciones sobre por qué un hombre en la cima de su carrera elegiría alejarse de todo. No dio ningún discurso de despedida, ninguna gran salida, ninguna entrevista nostálgica. Simplemente desapareció en el vasto paisaje desértico de Nuevo México, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, no fue hasta el descubrimiento de una carta perdida que el mundo tuvo un escalofriante vistazo a la mente de un hombre que había desaparecido de la vida pública. Esta carta no se encontró en un museo ni fue cuidadosamente preservada entre las pertenencias personales de Hackman. En cambio, apareció en circunstancias extrañas y casi inquietantes. Fue descubierta dentro de una casa abandonada no lejos de donde él había vivido en Santa Fe. Cómo llegó allí sigue siendo un misterio. ¿Fue dejada intencionalmente o había sido olvidada, perdida, al igual que su autor temía serlo? A diferencia de las memorias de otras leyendas de Hollywood, esta carta no contenía grandes reflexiones sobre su carrera, ni menciones a sus premios Oscar, sus películas más famosas o los personajes que definieron su legado. No había orgullo en sus logros pasados, ni un deseo de recordarle al mundo lo que había conseguido. En cambio, cada frase llevaba el peso de la soledad, revelando los pensamientos de un hombre que había pasado décadas frente a la cámara, pero que parecía inseguro de quién era realmente cuando se apagaban las luces. Y entonces, una línea sobresalía, perturbadora.
vulnerable y profundamente humana. Cuando nadie me recuerde más, ¿significa que nunca existí? Esto era más que la reflexión de un hombre mayor enfrentando su mortalidad. Era la confesión de alguien que había pasado su vida interpretando a otros, solo para llegar al final y preguntarse si alguna vez había sido él mismo. Durante décadas, Hackman interpretó a hombres que comandaban la atención, líderes, villanos, héroes, hombres de gran poder y convicción. Pero detrás de todos esos papeles, detrás de la leyenda, había un hombre luchando silenciosamente con un miedo no expresado. El miedo a ser olvidado. A diferencia de muchos que temen la muerte por lo desconocido, el miedo de Hackman era diferente. No era la finalización de la vida lo que lo atormentaba, sino la idea de que un día su nombre desaparecería de la historia, borrado como huellas en la arena. No anhelaba la vida eterna ni buscaba permanecer en el ojo público como muchos actores envejecidos. Pero la idea de desvanecerse por completo, de ser reducido a un puñado de películas viejas acumulando polvo, era algo que no podía ignorar. Quizás por eso siempre resistió los intentos de Hollywood de traerlo de vuelta. A diferencia de sus contemporáneos, actores que siguieron trabajando hasta los 70 y 80 años, haciendo apariciones especiales, recibiendo premios honoríficos, Hackman se negó a participar en la cultura nostálgica de la industria. No asistió a ceremonias de premios, no apareció en entrevistas recordando su carrera y no regresó para un último papel. Era como si hubiera decidido que, si no podía escapar completamente de su pasado, al menos se negaría a permitir que definiera su presente. Sin embargo, incluso en el exilio, el miedo a desaparecer por completo nunca lo abandonó. La parte más escalofriante de la carta estaba al final, en una sola frase que se sentía tanto como una despedida como una profecía. Si estás leyendo esto, ya me he convertido en parte del viento del desierto. Es imposible decir qué significaban realmente estas palabras para Hackman. ¿Fue esta carta su último mensaje al mundo? ¿Un adiós silencioso a aquellos que aún lo recordaban? ¿O simplemente era un reconocimiento poético de su mayor temor, una comprensión de que, al igual que el viento que barre el vasto paisaje de Nuevo México, él también sería llevado, perdido en el tiempo? Algunos han especulado que Hackman pudo haber previsto su propia muerte, escribiendo estas palabras como una forma de aceptar lo inevitable. Otros creen que no se trataba tanto de la muerte, sino de la lenta erosión de la memoria, el desvanecimiento gradual de un hombre que alguna vez fue más grande que la vida, pero que ahora se había convertido en poco más que un fantasma. Sea cual sea la verdad, estas palabras dejaron un impacto innegable. Llevaban un escalofriante sentido de finalización, como si Hackman hubiera aceptado algo que el resto del mundo aún no había comprendido. Para quienes las leyeron, esta no era solo la carta de una estrella envejecida reflexionando sobre su pasado. Era la voz de un hombre que pasó sus últimos años en aislamiento, viendo cómo el mundo seguía adelante sin él. La carta de Hackman no solo sirve como una despedida, deja tras de sí una pregunta que persiste en la mente de todos los que la leen. ¿Qué queda realmente de nosotros cuando nos vamos? Para algunos, el legado se mide en premios, en reconocimientos, en la memoria del público. Para otros, se define por las conexiones personales que dejan atrás. Pero las palabras de Hackman sugieren algo mucho más inquietante, que incluso para aquellos que alguna vez estuvieron en la cima de la fama, el tiempo eventualmente lo borra todo. Sus películas permanecerán, sí. Sus actuaciones serán estudiadas, su nombre será mencionado. Pero, ¿cuánto tiempo durará? Y cuando la última persona que recuerde a Gene Hackman desaparezca, ¿qué quedará de él? Quizás ya se haya convertido en parte del viento del desierto, su presencia persistiendo solo en susurros, en los ecos de un pasado que lentamente se desvanece. O quizás, a pesar de sus miedos, nunca desaparecerá realmente, porque mientras sus palabras y sus interpretaciones
sigan tocando a quienes las descubran, Gene Hackman nunca será olvidado. La impactante verdad detrás de la muerte de Gene Hackman. Cuando se descubrió la última carta de Gene Hackman, causó un gran impacto entre sus fanáticos y en la industria del entretenimiento. Las palabras que había escrito, llenas de profunda reflexión y una inquietante sensación de final, plantearon una pregunta que nadie se había hecho antes. ¿Cómo murió realmente Gene Hackman? Inicialmente, los informes noticiosos afirmaron que había fallecido por causas naturales. Después de todo, había vivido una larga vida, lejos del caos de Hollywood, y aparentemente había pasado sus últimos años en paz. Pero para quienes leyeron su carta, algo no encajaba. La forma en que hablaba sobre desvanecerse, sobre convertirse en parte del viento del desierto, transmitía una sensación de premonición inquietante. Casi parecía que había predicho su propia partida, o quizás había tomado una decisión al respecto. Hackman no había sido visto en público durante años antes de su muerte. Mientras que muchas leyendas de Hollywood continuaban haciendo apariciones ocasionales, recibiendo premios a su trayectoria y disfrutando de la nostalgia, Hackman hizo lo contrario. Se retiró por completo, rechazó entrevistas, declinó invitaciones y desapareció de la vida pública como si nunca hubiera existido. Este aislamiento extremo solo profundizó el misterio en torno a sus últimos años. Algunas personas cercanas a él afirmaban que había elegido la soledad deliberadamente, buscando refugio en un mundo que ya no lo comprendía. Otros, sin embargo, susurraban que había algo más en la historia, algo más oscuro que había mantenido oculto. Su carta, descubierta en una casa abandonada cerca de su hogar en Nuevo México, solo avivó las especulaciones. Uno de los fragmentos más inquietantes de su carta mencionaba algo de lo que nunca había hablado públicamente: una maldición familiar. Hackman escribió sobre su padre, un hombre que desapareció de su vida cuando él aún era un niño. Ese abandono lo marcó de formas que nunca llegó a comprender del todo, dejando cicatrices que jamás sanaron por completo. Su padre había vivido el resto de su vida en aislamiento y finalmente murió solo. Era un destino que perseguía a Hackman, un miedo que lo había acompañado hasta su vejez. Por más que corriera, nunca pude escapar del pasado. Esta única frase de su carta provocó escalofríos en quienes la leyeron. Revelaba a un hombre que había pasado su vida huyendo, de su infancia, de su dolor, del temor de terminar solo. Y al final, eso fue exactamente lo que sucedió. Hackman pasó sus últimos años en absoluta soledad. A diferencia de otras leyendas de Hollywood que se rodeaban de familia, amigos de toda la vida o admiradores devotos, él no tenía a nadie. No había compañeros cercanos, ni grandes celebraciones de su carrera, solo la vasta inmensidad del desierto de Nuevo México. Era como si hubiera aceptado su destino mucho antes de que los demás lo notaran. Durante la mayor parte de su vida, Hackman interpretó a personajes que tenían el control, hombres fuertes e indestructibles que forjaban su propio destino. Pero en sus últimos días, tomó el control sobre su propia muerte. No hubo informes de enfermedad previos a su fallecimiento. No se emitieron declaraciones sobre un deterioro de salud. No hubo visitas al hospital ni señales de que estuviera sufriendo. Su alejamiento del mundo había sido tan absoluto que cuando finalmente se anunció su muerte, muchos sintieron que ya se había ido hacía tiempo. Su última carta dejó más preguntas que respuestas. Si realmente era una despedida, ¿por qué fue encontrada en una casa abandonada? ¿La ocultó, sabiendo que alguien la descubriría después de su partida? ¿O se perdió accidentalmente, un fragmento de un rompecabezas que nunca debió resolverse? Y la pregunta más escalofriante de todas, ¿la escribió sabiendo que el final estaba cerca? Algunos creen que Hackman, después de años de reflexión y soledad, simplemente dejó ir la vida, que su mente aceptó lo inevitable y su cuerpo lo siguió.
Otros no están convencidos. El lenguaje de su carta, la forma en que hablaba de convertirse en parte del viento del desierto, parecía demasiado intencional, demasiado preciso, como si supiera exactamente cuándo y cómo dejaría este mundo. Al final, la verdadera naturaleza de la muerte de Gene Hackman sigue siendo un misterio sin resolver. Quizás solo fue la vejez, el silencioso adiós de un hombre que vivió bajo sus propias reglas. O quizás, entre las líneas de su última carta, se esconde la verdadera historia, una que el mundo nunca llegará a comprender del todo. Lo único seguro es que, temiera o no ser olvidado, su nombre jamás se desvanecerá en el viento del desierto. Una leyenda que nunca se apagará. Gene Hackman pudo haber temido ser olvidado, pero la realidad ha demostrado lo contrario. Su nombre está grabado permanentemente en la historia del cine. Sus interpretaciones siguen cautivando al público y su influencia en futuras generaciones de actores es innegable. Incluso años después de su retiro, sus películas siguen siendo celebradas, analizadas y apreciadas. Hackman era más que un actor. Era una fuerza de la naturaleza en la pantalla. Su capacidad para dar vida a personajes complejos, defectuosos y profundamente humanos lo convirtió en una de las figuras más respetadas de Hollywood. No dependía de gestos exagerados ni de teatralidad llamativa para transmitir sus actuaciones. En su lugar, aportaba una intensidad sutil pero impactante que se sentía auténticamente real. Ya fuera interpretando a un villano despiadado, a un héroe atormentado o a un hombre común enfrentando circunstancias extraordinarias, Hackman hizo de cada papel algo inconfundiblemente suyo. Sus actuaciones en The French Connection, Unforgiven, Mississippi Burning y The Conversation no solo son memorables, son verdaderas clases magistrales de actuación. Ganó 2 premios Oscar, 5 Globos de Oro y numerosos otros reconocimientos, pero su mayor logro no radicaba en los trofeos que acumuló, sino en la autenticidad cruda que le dio a cada personaje. Hackman tenía el don de hacer que incluso los personajes más duros y moralmente ambiguos parecieran profundamente humanos. Popeye Doyle en The French Connection era un policía con ética cuestionable, pero la interpretación de Hackman lo hizo fascinante. Little Bill Daggett en Unforgiven era un sheriff brutal, pero Hackman le otorgó profundidad. Su habilidad para difuminar la línea entre el bien y el mal lo convirtió en uno de los actores más dinámicos de su época. A pesar de su éxito monumental, Hackman tomó una decisión que conmocionó a Hollywood. Se retiró. Su retiro en la soledad no solo fue un alejamiento del centro de atención, sino también una manera de recuperar su identidad más allá del cine. A diferencia de muchos actores que se aferran a sus carreras hasta el final, Hackman se fue en sus propios términos. Su última película, Welcome to Mooseport, no fue un gran adiós ni una obra maestra digna de un Oscar. Fue una salida silenciosa, casi como si estuviera diciendo al mundo que ya no tenía nada que demostrar. Pasó sus últimos años en Nuevo México, lejos de la industria que lo había hecho famoso. No asistió a festivales de cine, no dio entrevistas ni se entregó a la nostalgia. Era como si quisiera separarse de la imagen que el mundo había creado de él. Sin embargo, irónicamente, Hollywood se negó a dejarlo ir. Sus películas siguieron siendo icónicas, estudiadas por aspirantes a actores y estudiantes de cine. Directores y actores continuaron hablando de él con admiración. Su nombre se mencionaba con frecuencia en debates sobre los mejores actores de todos los tiempos. Incluso cuando intentó escapar de la fama, fue la fama la que lo mantuvo vivo en los corazones y mentes de millones de personas. Su influencia trascendió la gran pantalla. Muchos actores, desde Christian Bale hasta Bryan Cranston, lo consideran una inspiración. Su enfoque de la actuación, naturalista, inmersivo y emocionalmente crudo, se convirtió en un estándar que muchos intentaron emular. Incluso a medida que nuevas generaciones descubren el cine, las interpretaciones de Hackman siguen siendo atemporales. El realismo áspero de The French Connection,
La amenaza silenciosa de Unforgiven y la paranoia inquietante de The Conversation continúan resonando, demostrando que el verdadero talento nunca se desvanece. Tal vez Hackman veía la fama como una carga, un peso que llevó durante décadas, pero, de alguna manera, también fue un regalo, una forma en que su trabajo trascendiera el tiempo, asegurando que su existencia nunca sería borrada. Ya sea que lo haya sabido o no, había logrado una especie de inmortalidad a través de su arte. Su última carta, con sus palabras crípticas y escalofriantes, dejó a muchos preguntándose qué sentía realmente en sus últimos días. ¿Fue una despedida del mundo, una reflexión sobre sus arrepentimientos? ¿O simplemente los pensamientos de un anciano que miraba hacia atrás en una vida que había sido tanto extraordinaria como, en ocasiones, solitaria? Sea cual sea la respuesta, una cosa es segura. El temor de Gene Hackman de ser olvidado era infundado. Gene Hackman dejó más que solo películas. Dejó un estándar de excelencia. Demostró que actuar no se trataba de fama o premios, sino de autenticidad, dedicación y verdad. Sus interpretaciones seguirán inspirando. Su legado seguirá siendo honrado. Su nombre seguirá siendo pronunciado por aquellos que reconocen la grandeza, porque, aunque haya desaparecido en el viento del desierto, su leyenda nunca se apagará. La última carta de Gene Hackman nos ha dejado más preguntas que respuestas. ¿Fue simplemente la reflexión de una leyenda envejecida o insinúa algo más? ¿Qué crees que realmente sucedió en sus últimos días? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Y si quieres más análisis sobre los mayores misterios de Hollywood, no olvides darle like, compartir y suscribirte. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.